El 20 de febrero de este año, 2020, se promulgó la ley 4720 de alianzas público-privadas. Esta ley de alianzas público-privadas necesitaba un reglamento y ese reglamento fue emitido, 49 páginas tiene, por el presidente Luis Abinader. Y luego el presidente Abinader emitió un decreto designando a Sigmund Freud Mena, abogado, como director ejecutivo de la alianza público-privada o las alianzas público-privadas. La gente no conoce todavía el contenido de esta ley, ni las implicaciones que tiene, ni las potestades que tiene. Se ha hablado mucho y se habla mucho de las alianzas público-privadas y estamos viendo incluso opiniones a veces en contra, porque dicen el Estado es el que va a perder. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre estas alianzas público-privadas, lo que se está haciendo para ponerla en marcha y ya vamos a ver la capacidad y la posibilidad o potencialidad del mecanismo que se ha creado en el que se puso muchísimo empeño. Tenemos a Sigmund Freud Mena, que es el director ejecutivo, así se llama, no director general, de las alianzas público-privadas, y hemos visto que esta es una institución nueva para el sistema administrativo de República Dominicana. ¿Cómo tú lo has ido organizando como primer director de estas alianzas público-privadas? Bueno, gracias Fausto por tenerme aquí y poder explicar a los amigos televidentes lo que tú estableces, la importancia de esa ley y el objetivo y el rol que tendrá en este gobierno. Como tú indicas anteriormente, la ley promulgada en febrero ordenaba lo que era la creación de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. La ley estableció un plazo legislador hasta enero del año próximo para la creación de la ley. Un año creo que fue. Sí. Sin embargo, el presidente de la República, desde el momento en el cual, inclusive desde la campaña, fue uno de los pocos candidatos que hablaba de alianzas público-privadas y la necesidad de que éstas se empujaran y se impulsaran para poder promover desarrollo en la República Dominicana. Por lo cual, desde el momento que nos designó en la transición, nos indicó la importancia que iba a tener para su gobierno esta dirección. Y por eso ves que el 17 de agosto asumo formalmente la dirección sin tener que esperar enero, ya que él tenía el interés de que se comenzara a estructurar de manera institucional la dirección, pero a la vez también empujar ciertos proyectos que el propio presidente anunció en su toma de posesión, como en el caso de Pedernales, el caso de Puerto de Manzanillo, el tema de la autopista del Ámbar, que eso eran proyectos que el presidente anunció el 16 de agosto como proyectos que iban a ser empujados mediante las alianzas público-privadas en estos 4 años. Luego se hizo un acto particular en el Palacio Nacional, encabezado por el presidente de la República, en donde ya fue lanzado el proyecto propio de alianza público-privada. Así es. Posteriormente, ahí en ese acto se hicieron 2 anuncios formales. La promulgación del reglamento de aplicación de la ley y segundo, la identificación de los sectores a priorizar para desarrollar mediante alianzas público-privadas, en lo cual incluía 10 sectores importantes del país, entre los cuales está el tema de turismo, salud, infraestructura urbana, infraestructura vial, movilidad urbana, educación, comercio. Se identificaron cuáles eran los sectores que por lo menos en estos primeros 2 años se requería de una inversión del sector privado conjuntamente con el sector público para primero reactivar la economía, que en un momento tan importante como este. Una de las cosas que hemos visto en medio de la pandemia, es decir, la gran crisis en la que ha estado la sociedad dominicana desde marzo hasta hoy y que se va a mantener aún independientemente de que haya vacuna o no, es que el sector privado tiene que participar y tiene que ser un auxilio, en este caso, del sector público en desarrollar determinados proyectos en donde la intención del gobierno no es hacerlo solo. Correcto. Es decir, el gobierno puede empujar y colocar parte de recursos, pero el sector privado también puede hacer negocio. Es decir, no estamos penalizando hacer negocio con el Estado. Todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que estamos tratando de hacer ahora es crear un marco de transparencia para que el sector privado pueda encontrar conjuntamente en alianza con el sector público proyectos a desarrollar en el cual el sector privado, con todos los niveles de transparencia que exige la ley, con la rigurosidad del procedimiento y con seguridad jurídica, pueda realizar inversiones de capital y pueda desarrollar conjuntamente con el sector público proyectos de infraestructura. Por ejemplo,
Ahora mismo el gobierno, como tú dices, con la crisis de la pandemia, no tiene la capacidad para llevar a cabo una serie de proyectos de infraestructura que son importantes para el desarrollo del país. El país necesita seguir avanzando. Si nosotros necesitamos, por ejemplo, que el puerto de Manzanillo funcione, ya que es un puerto que está subutilizado, ¿por qué no aliarnos con el sector privado en una alianza en la cual haya distribución equitativa de riesgos, en una alianza en la cual haya un equilibrio en lo que serían los beneficios de las partes y poder desarrollar un proyecto tan importante para la zona noroeste del país? O sea, nosotros no estamos inventando nada nuevo. En todas partes del mundo, los proyectos de APP se vienen realizando desde hace décadas. Inclusive países latinoamericanos han sido punta de lanza y han demostrado eficiencia en proyectos como este, caso de Colombia, que con su generación 4G ahora, y ahora viene la 5G, desarrollo de proyectos como aeropuertos, ferrocarriles, puertos, Perú, México, Chile, Panamá. O sea, hay muchísimos ejemplos de buenas prácticas de modelos de alianza público-privada sin que exista el temor, como ha existido aquí previamente, de que el sector privado lo que viene es a abrazar al Estado y a simplemente beneficiarse, a lucrarse de una manera desconsiderada, porque definitivamente hemos vivido experiencias como esa. ¿Y cómo nos aseguramos de que el Estado no va a ser esquilmado, no va a ser utilizado para, donde hay que poner dinero lo pone el Estado y cuando hay que sacar dinero lo saca el sector privado? Es así. No digo que sea así necesariamente. No, pero muchas veces. Pero si no hay una capacidad de parte del Estado para poder negociar y establecer sobre el papel el tipo de alianza, por ejemplo, la autopista de Juan Pablo II, que es la autopista que conecta a Santo Domingo con Samaná. Al nordeste. Al nordeste, Rincón de Molinillo. Así es. Ahí se estableció una especie de punto de equilibrio en el que el Estado tiene que desembolsar cada año 2.000 o 3.000 millones de pesos porque no le da a los constructores de la autopista. Pero además el Estado puso un 20% del fondo de la construcción y se dio el terreno. Esa es una alianza público-privada muy mal llevada, lamentablemente. Totalmente de acuerdo. Pero además el peaje que se paga, 1.000 pesos. 1.000 pesos para ir y venir de Samaná. Totalmente de acuerdo. Una carretera privada. Tú has puesto el mejor ejemplo de lo que no debe ser una de lo alianza que no debe público-privada. ser. Estamos claros, muy claros con eso. Porque ¿qué es lo que ocurrió ahí? Ahí no hubo distribución de riesgo, Fausto. Todo el riesgo lo asumió el Estado. O sea, se hizo un estudio de tráfico, ¿verdad? Sí. En el cual se establecía que en un plazo de 8 a 10 años debían pasar alrededor de 30.000 vehículos por esa autopista. Al día de hoy solamente ha llegado a 8.000 vehículos. O sea, todavía ni la tercera parte. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, primero hubo mala fiscalización o mala revisión técnica por parte del gobierno, ya que establecer un estudio de tráfico tan ambicioso, entonces el propio Estado Dominicano estaba poniendo la soga en el cuello, al establecer de que si no llegábamos a ese mínimo, entonces se entraba lo que era el ingreso mínimo garantizado o el llamado peaje sombra. Ahí hubo desde el inicio un mal problema. Pero también hubo otro tema, y es que el Estado asumió todo lo que son riesgos de tasa cambiaria, riesgos de inflación, temas también, por ejemplo, de los préstamos. Los préstamos. Todo. O sea, no hubo una distribución de riesgo. Ahí simplemente el Estado le sirvió en bandeja de plata al sector privado un proyecto que para ellos es totalmente rentable. E incluso, déjame decirte algo, ellos están tan conscientes de la rentabilidad y del abuso que es ese proyecto en su origen para el Estado Dominicano, que te anuncio que nosotros ya el presidente ha creado una comisión que está negociando con los concesionarios de la autopista del Nordeste. Sí, correcto, con la autopista del Nordeste, que incluso, déjame decirte, tengo que ahí, vamos a decir, tirar un poco la toalla. Los actuales concesionarios no son los concesionarios originales, son concesionarios que adquirieron la autopista hace 5 años atrás. Yeah. Entonces, ellos, entendiendo de que realmente esto es insostenible, porque este año nosotros pagamos cerca de 60 millones de dólares para el ingreso mínimo garantizado, hemos entrado en un proceso de negociación y creo que vamos a llegar a cosas positivas para el país, que el presidente lo anunciará en su momento. Pero como tú dices, ese es el mejor ejemplo de lo que no debe ser una alianza público-privada. Y entonces, tomando ese ejemplo y tomando lo costoso que ha sido para el Estado Dominicano, es por eso que nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Primero, no solamente por un tema de que tenemos que de hacer algo distinto a lo que ocurrió, sino que la ley no los manda. O sea, la ley 4720, que no existía al momento del otorgamiento de esa concesión. No, eso es una concesión en el gobierno 2000-2004. Correcto, que inclusive, en principio no se entendía si era una licitación de obra pública simple y luego traspasó una concesión.
Fue un proceso bastante extraño lo que ocurrió en ese momento, pero no existía tampoco la normativa legal para darle rigurosidad. Ahora sí, nosotros tenemos que ajustarnos a un proceso que nos exige una serie de pasos en la cual primero se demanda mucha transparencia, en el cual tiene que haber obligatoriamente un proceso de selección competitiva. O sea, la ley 4720 promueve la competitividad. ¿Para qué? Para eso mismo. Ya cuando existen varios actores, por ejemplo, pujando por un proyecto como este, podemos encontrar mejores alternativas. Pero cuando es un solo proyecto, un proyecto que solamente un grupo o un consorcio el que participa, se tiende a tratar de que la negociación es mucho más compleja. Entonces, yo creo que la ley lo que viene a buscar es no solamente exigirle a la dirección y a la autoridad contratante, en este caso, por ejemplo, obras públicas, que utilice los mejores estándares internacionales de estudios, de lo que son la evaluación y todo lo demás, sino también el tema de la corrupción. Oiga lo que pasa, Fausto. Anteriormente, el ministro de las Públicas, un caso como ese, otorgaba ese contrato sin mayores complicaciones más que poder del presidente de la República, por ejemplo. Ahora la ley exige que es un consejo. O sea, la Dirección General de Alianza Público-Privada tiene un consejo. Tiene un consejo que lo encabeza el presidente. Que lo encabeza el ministro de la Presidencia. El ministro de la Presidencia. Está el ministro de la Presidencia, está el ministro de Economía y Planificación, está el ministro de Hacienda, está el director de Contrataciones Públicas, también, está el consultor jurídico y está el director general de Alianza Público-Privada. O sea, quien sea adjudicatario de una obra de este tipo tendrá que pasar por el tamiz de 5 ministros, o 3 ministros y 2 directores, que ninguno de ellos tiene la suficiente discrecionalidad como existía anteriormente. Entonces, lo que se están estableciendo, o sea, hay una serie de parámetros que son mucho más complejos ya poder llevar a cabo. En la revisión de la ley 4720, me gustaría saber, ¿caben en las alianzas público-privadas compañías e inversionistas internacionales? Sí, claro, totalmente. Totalmente. No existe una discriminación negativa en contra de los inversionistas extranjeros. ¿Y cuál ha sido la reacción del sector privado de República Dominicana, potenciales aliados del Estado? Muy buena, ha sido muy buena. Debo decirte primero que desde que fuimos designados hemos recibido muchísimas expresiones del sector privado de interés, ya proyectos más o menos preliminarmente preparados, que han ido a presentarlo, a discutido con nosotros para poder presentar formalmente, e incluso de anuncios que no puedo todavía decir cuáles son, por un tema de confidencialidad que me exige la ley. Ya tenemos 2 proyectos de iniciativa privada depositados formalmente en la dirección que estamos analizando. O sea, ya la semana pasada pudimos recibir proyectos. Es decir, que hay un interés sumamente marcado por parte del sector privado, tanto local como extranjero. Pero también quienes han expresado un mayor interés, por ejemplo, son las asociaciones de fondos de inversión, son los fondos de pensiones, los puestos de bolsa, porque entienden que a través de este mecanismo pueden tener otra alternativa para lo que es la colocación de sus capitales. Los fondos de pensiones principalmente, que se han quejado de que los únicos instrumentos de inversión que existen en la República Dominicana son los bonos de título de Hacienda y bonos del Banco Central. Entonces, con esto pudieran tener otra alternativa para generar inclusive mayor rentabilidad a los pensionados y a la vez también diversificar la cartera. O sea que ellos han sido parte de lo que han aplaudido la aprobación de esta ley. ¿Y no hay de parte del sector privado algún interés expresado sobre alguna de las empresas estatales, por ejemplo, en las cuales el Estado tiene la posibilidad de dividir inversión? Punta Catalina, por ejemplo, por poner un caso. Aunque ese puede ser un poco conflictivo. Banco de Reserva, por ejemplo, por poner otro caso. Y hay muchos más. ¿Cómo es que...? No, existe, o sea, hay interés del sector privado. El caso de Banreserva no lo he escuchado, porque Banreserva es una institución que el Estado, entiendo, nunca ha pensado poner en manos del sector privado. Una institución sumamente sólida y rentable. Ahora, en el sector eléctrico sí, hay mucho interés de parte del sector privado de participar en el sector eléctrico. No necesariamente Punta Catalina, porque el problema que tiene Punta Catalina es no solamente el sobrecosto, que ya es evidente, sino también el tema del carbón. No hay banco internacional que financie una operación de compra de Punta Catalina por el tema de la generación a través de carbón. El tema de la previsión de ingresos de unos 500 millones de dólares por año es como un atractivo que dicen, bueno, puede dejar 200 millones de dólares por año de beneficio. Entonces, el Estado ha sido un poco dubitativo y el gobierno no está muy claro sobre lo que va a hacer con Punta Catalina. Lo que pasa es que el presidente ha indicado, para poder determinar qué haremos con Punta Catalina, hay que entender Punta Catalina. ¿En qué sentido? Primero estamos haciendo una auditoría internacional
para primero establecer y poder identificar los costos. O sea, ¿qué vale Punta Catalina? Porque como acabamos de decir ahora mismo, nosotros no sabemos cuánto costó al final del día Punta Catalina. Entonces, si nosotros no tenemos la certeza del costo de Punta Catalina, no podemos tampoco hacer una operación con Punta Catalina. Claro. Lo que sí también se ha establecido es que también podríamos cambiar el tema de la generación, o sea, la matriz de generación. Y se establecerán algún tipo de consultorías, de contratos, para buscar y determinar si podemos cambiar la matriz de carbón a gas natural, a ver si es rentable. Porque como te digo, al final del día el tema del carbón está generando muchos problemas. Hay un problema grandísimo con el depósito de las cenizas, que llegará hasta un punto en el cual es insostenible lo que hace la planta en 10, 15, 8, 10 años, no sé cuánto, una planta que no tiene ningún tipo de valor o de utilidad, salvo que se le busque una solución a ese tema. Entonces, como el gobierno no ha podido levantar toda la información aún en 100 días, no ha determinado al final qué hará. Pero lo que sí el presidente se ha indicado es que tiene todo el interés de que por lo menos se busque una empresa que opere y mantenga la planta. O sea, el OIM sea privado, que se le quite de manos al sector público, que ha evidenciado que no tiene mucha eficiencia para el manejo. ¿Y no ha habido algún misma interés, por ejemplo, por las tierras ociosas que pertenecieron al Consejo Estatal del Azúcar, que ya fue enviado a bienes nacionales? ¿Qué podría hacerse? Todo el potencial de negocio con esas tierras. Siempre hay mucho interés en esa tierra. Tú lo sabes que el CEA ha sido una especie de feudo o una especie de inmobiliaria en los últimos años. Pero pensando en eso es que el presidente identificó la disolución del CEA y el envío de todas esas tierras a bienes nacionales, porque en virtud de la ley de bienes nacionales, desde el momento de que todos esos terrenos estén en manos de bienes nacionales, la cesión, la venta, la enajenación de los mismos es un proceso mucho más complejo que como se llevaba en el CEA. Entonces, lo que queremos es proteger y resguardar. Ahora, el director del CEA, de Bienes Nacionales, César Cedeño, está haciendo un levantamiento de todo de un inventario de lo que existe. Estamos hablando de miles y miles y miles de tareas de tierra en la República Dominicana para poder entonces iniciar el proceso de liquidación del CEA y traspaso a bienes nacionales. Pero claro, ahí, por ejemplo, yo te menciono, tanto el CEA como CORDE tiene una serie de minas que están ahí, de explotación, por ejemplo, de mármol, de sal, de yeso, de caliche, que pueden ser, son empresas que si manejándolo de manera eficiente pueden ser rentables. Y el sector privado ha mostrado interés, pero hasta que nosotros no podamos sanear e identificar qué haremos con por ejemplo, con estas concesiones mineras, no se ha puesto a la luz pública cuál es el interés del Estado para buscar una asociación público-privada. Porque sí hay interés de que el sector privado invierta en algunas de estas minas, porque el Estado no puede operar eso. O sea, la naturaleza del Estado no es operación de negocios y de comercio. Y hemos demostrado, desgraciadamente, que no administramos bien. Por lo menos históricamente los gobiernos pasados han demostrado que no se administra bien ese tipo de empresas. Pero una de las cosas que está ocurriendo es que ahora estamos descubriendo la extraordinaria riqueza del Estado Dominicano en bienes, inmuebles, tierras, minas, propiedades, la riqueza natural de República Dominicana realmente es impresionante. Bastante. Entonces, ¿cuál es el potencial y cuál es el tiempo previsto a través de la ley de alianza público-privada que podamos sacar, digamos, ventajas, beneficios y que eso pueda ser una suma al presupuesto nacional? Definitivamente. Como tú dices, hay que sacarle provecho a toda esa tierra. Nosotros tenemos, por ejemplo, minas en Baní, en Barahona, que están ahí cerradas, que incluso lo que se está utilizando es personal de primario y ellos sacan material para su beneficio, porque ni siquiera tenemos el control. O sea, el propio gobierno no tiene ni el control de las minas, a pesar de que no están siendo operadas. El Larimar, por ejemplo, el Larimar es un mineral prácticamente exclusivo de República Dominicana. Así es. Y tenemos muchos artesanos y mineros. Murió uno hace aproximadamente 2 o 3 semanas, un nacional haitiano. Sí. Pero realmente no estamos manejando adecuadamente esa riqueza. El mármol travertino, que es un mármol exclusivo que tenemos nosotros, y tenemos muchísimas minas también por ahí. Ayer nosotros sostuvimos inclusive reuniones con la Comisión de Liquidación, que incluye el tema de CORDE y el CEA. Y entonces lo que estamos haciendo es los levantamientos de los contratos y la situación jurídica de cada uno de estos terrenos. Por ejemplo, en el caso de las concesiones mineras, porque ¿qué era la práctica? En gobiernos anteriores se daban contratos de arrendamiento a 5, a 10, 15, a 25 años, con un pago de canon sumamente irrisorio al Estado Dominicano. Entonces, estamos analizando cuáles podemos rescindir,
cuáles podemos no ya renovar que están llegando a su término y cuáles podemos modificar. Entonces, cuando tengamos todo eso en mano, para que el año próximo podamos declarar de interés público a través de la ley de alianza público-privada la inversión de capitales en terrenos como este y en explotaciones mineras de este tipo. Qué bueno. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Sigmund Freund, que es el director de la Alianza Público-Privada, una nueva institución creada en el año 2020 mediante la ley 4720 y que está comenzando a operar ahora en la administración del presidente Luis Abinader. En un momento retornamos. Sigmund, me gustaría saber de las 10 prioridades definidas para la alianza público-privada. Ya tú me dices que hay 2 proyectos sí. que han llegado, sí. pero hay proyectos que sean iniciativa directamente de la dirección ejecutiva de la alianza público-privada. Claro que sí, claro que sí. Tenemos, por ejemplo, como te dije, el caso del Puerto de Manzanillo. Bien. Tenemos el caso de Pedernales, desarrollo turístico de Pedernales, que lo vamos a llevar a cabo mediante una alianza público-privada, con la constitución de un fideicomiso que se estará constituyendo en las próximas semanas, en el cual el Estado iniciará con lo que es la construcción de los servicios básicos, las vías de acceso, temas de agua, para luego entonces conformar una alianza público-privada y convocar al capital privado a que invierta para poder entonces hacer el desarrollo de las infraestructuras hoteleras, el aeropuerto que se requiere, si se requiere un aeropuerto para esa zona, ya que el de Barahona queda muy distante en tiempo. Dicen que está a 65 minutos. Bueno, si tú haces el trayecto son mínimo hora 40 minutos, hora 45 minutos, pero ¿qué es lo que pasa? Los estudios identifican que un turista, por ejemplo, que toma un avión. Además, esa vista es impresionante. Sí, es preciosa. Bellísima la vista en esa carretera. Pero, por ejemplo, déjame hacer una pregunta. El turista que viene de Madrid toma un vuelo y llega a Barahona. A Barahona, después de 9 horas o 10 horas de aeropuerto. De exigirle 2 horas o hora y 45 minutos de trayecto, para los estándares, ya hay estudios que lo determinan, para los estándares internacionales de turismo y de trayecto es demasiado. O sea, cualquier trayecto que sea más de 1 hora ya se considera que es de cansancio, genera el cansancio y hace que el turista rehuya a acudir a ese destino. Entonces, por eso es que se ha identificado de que tenemos que hacer un aeropuerto en Pedernales que exclusivamente vaya dirigido a esa zona, como se hizo en el caso de Punta Cana hace muchos años atrás, y ha demostrado que ha sido exitoso. Y como lo tiene Cancún también, por ejemplo, que correcto, está ahí mismo en la zona hotelera. Si nosotros queremos generar turismo en Pedernales y masa, tenemos que darle comunidades a los turistas. Y sería crear, en el caso de Pedernales, sería crear infraestructura vial, infraestructura, por ejemplo, acueductos, sí, la parte eléctrica. ¿Y el aeropuerto qué sería? ¿Concesionado? ¿Alianza público-privada? Alianza público-privada que será operado por ese gran fideicomiso. Ahora, lo que no se ha determinado, y eso será cosa de futuro, de que si lo operará el propio fideicomiso o buscará una operación de un agente, o sea, de una empresa privada. Pero la propiedad, o sea, de ese aeropuerto será del fideicomiso que estará compartido entre el sector público y el sector privado. O sea, será como una especie de operación grande. En adición a eso, por ejemplo, debo mencionar el tema de los parqueos. El Ministerio de Obras Públicas ha anunciado conjuntamente con nosotros que en la próxima semana estaremos hablando de Parqueate RD. Parqueate RD fue un fideicomiso que se constituyó en la gestión pasada, pero el fideicomiso simplemente se llegó a constituir, pero no se hizo más nada. ¿Qué es lo que queremos hacer con Parquéate RD? La idea es iniciar en Santo Domingo y luego en Santiago lo que es la solución de los estacionamientos que tenemos, el problema que tenemos en la ciudad de Santo Domingo. Sí. Hemos estado identificando algunos terrenos que ellos son propiedad incluso del Estado, tanto por ejemplo en el Centro de los Héroes, en Gascue, en la zona del Sánchez La Fe, en la ciudad colonial, con la finalidad entonces de convocar al sector privado para la inversión, y nosotros como Estado ponemos el activo, el fideicomiso. Tú sabes que hay un modelo, ¿verdad?, del Banco Central. Sí, el Banco, sí. El Banco Central estableció un parqueo en un terreno
propio del Banco Central y eso se utiliza como un descongestionante, digamos. Ha quedado corto ya. Le ha quedado corto porque la zona ha crecido demasiado. Hay muchas instituciones públicas. Y ese modelo que tú mencionas ha probado que es eficiente. Pero lo que tiene que haber es evidentemente una correlación o una especie de mesa en la cual se tomen decisiones conjuntas. Si el Ayuntamiento de Santo Domingo, por ejemplo, no dicta disposiciones de regulación de parqueos conforme, o sea, a no parquear, a prohibir el parqueo en la calle, si el Intran, si la DGCET no también juegan un rol, entonces no va a ser productivo el tema del parqueo. Porque el dominicano, mientras tú le permitas parquearse en la calle y tal vez pagar 20, 30 pesos a un parqueador, prefiere hacer eso a pagar 100 pesos en un parqueo. O sea, esos son temas que hay que estudiar. Pero, por ejemplo, está el tema del monorriel, que el presidente ya lo anunció, que viene como iniciativa pública, que es una solución para la ciudad de Santo Domingo y para la ciudad de Santiago, a través de un modelo de alianza público-privada, en la cual, en principio, estaríamos entonces complementando con lo que es las líneas del metro, con lo que es el teleférico, lo que son las líneas alimentadoras que serán la ONSA, y el monorriel que iría en principio por la 27 de febrero, y en el caso de Santiago sería también en la parte de circunvalación de la ciudad, lo que complementaría en la primera etapa una solución urbana de transporte. Claro, no queda ahí. El presidente ha anunciado la tercera línea del metro para ser ejecutada, aunque no será en modelo de APP, sino a través de la obra pública tradicional. Una inversión del Estado. Sí, de una inversión del Estado propiamente. Para seguir con lo que ha sido ese desarrollo del metro. Entonces, pero el monorriel es muy distinto del metro. Sí, correcto. Es un tren ligero. Porque el monorriel es un tren ligero de una muy poca inversión. Es menor inversión, requiere menos, por ejemplo, no requiere lo que es uso del subsuelo, sino que es un tren ligero, elevado, el cual se construye en menor tiempo y a menor costo, pero también transporta menos personas. Es una solución mucho que se le ha buscado, porque entendemos que la inversión en ese tipo de transporte o ese tipo de solución es la ideal y la indicada en estos momentos que estamos viendo, porque la línea del metro es un tema mucho más costoso, como tú sabes. Me gustaría, Sigmund, saber, hay algunas críticas que se han formulado, dicen, bueno, la alianza público-privada no me gusta porque el Estado va a ser utilizado. Piensan en el modelo tradicional, el aprovechamiento por razones políticas, parentescos, cercanías, colindancias. Entonces, ¿cómo vamos a dar la garantía desde la dirección ejecutiva de la alianza público-privada de que no va a ser así? Bueno, primero dando el ejemplo, es el gran reto que tenemos, el ejemplo de que nosotros pensamos y actuamos distinto. Yo te voy a decir algo, Fausto. Se habla mucho de las alianzas público-privadas históricamente en el país, que han sido, en la gran mayoría, es cierto, deficitarias para el Estado Dominicano, por decir un nombre. Pero yo te puedo poner el caso de Gejaina, que es un modelo de alianza público-privada exitosa, en el cual el Estado posee el 49%. Sin normativa. Fue sin normativa. Sin normativa. Sí, claro. ¿Sí? El Estado posee un 49%, no ha tenido que invertir en los últimos 12 o 13 años ni un solo centavo, y es todo lo contrario, ha recibido beneficios por encima de los 12,000 millones de pesos. El problema es qué se ha hecho con eso. Ahí está el problema. Eso es otra cosa. Esos fondos han ido a Fomper, ya sabemos la historia por ahí por dónde va, y eso se ha mal utilizado. Pero el modelo per se de Gejaina es un modelo exitoso de alianza público-privada. Y eso es lo que nosotros tenemos que replicar en los próximos proyectos a ejecutar. Entonces, a tu pregunta, la garantía es el compromiso que yo tengo primero como profesional, como dominicano, como funcionario de un presidente que exige transparencia y que está demostrando que representa un cambio, como padre de familia que soy, como buen cristiano, de que vamos a hacer la cosa distinta. No puedo dar otra más garantía. Nosotros tenemos que aplicar la ley. Si aplicamos la ley y el reglamento, ¿cómo está? No tiene por qué haber situaciones como esa. Podremos cometer errores como lo comete cualquier ser humano, pero si nosotros hacemos las revisiones del lugar, los estudios del lugar, si nosotros jugamos el rol que debemos jugar como Estado, porque también tiene mucho que ver qué tanto el Estado está dispuesto en ocasiones a inclinarse a favor o no de una situación determinada, no tiene por qué ocurrir situaciones como las que han pasado anteriormente con este tipo de proyectos. Estuve revisando la ley de alianza público-privada y la función sancionadora de la institución me parece muy débil
en los términos en que fue aprobado en el Congreso Nacional pasado. Y obviamente está igualmente en el reglamento, pero después que se hace una alianza con una institución internacional o nacional, privada, el Estado Dominicano debe tener, entiendo, suficiente capacidad para poder, por ejemplo, terminar esa alianza. Sí. ¿Eso es posible? Es posible, claro. Como tú dices, primero, la ley tiene, el régimen sancionador es un poco laxo. Pero también, además, la garantía jurídica que existen en el día de hoy con el tema de los arbitrajes en favor de las empresas privadas hace mucho más complejo el tema de la resolución de los contratos. Ahora, lo que sí se deben establecer es, por ejemplo, pliego de condiciones y contratos y cláusulas contractuales lo suficientemente claras y precisas, en el sentido del cual, cuando exista algún tipo de incumplimiento por parte del sector privado y el Estado haga su fiscalización como debe ser, se le debe permitir al Estado, primero, sancionar económicamente o, en el caso que haya que llegar a una resolución de contrato, llegar a la resolución de contrato bajo los argumentos de que ha habido un incumplimiento y ha habido desequilibrio financiero en perjuicio del Estado Dominicano. Por ejemplo, como mencionábamos ahorita, el caso de la autopista Juan Pablo Duarte. No, Juan Pablo II. Juan Pablo II, perdón. Sí. Si llegamos, yo soy de convencimiento, y aunque el Estado no está en eso, nosotros no queremos entrar en esa fase de rescisión, si estamos en una fase negociadora, porque no queremos enviar el mensaje ahora mismo, cuando estamos promoviendo la alianza público-privada, de rescindir un contrato que es abusivo, pero no importa. Nosotros entendemos que en buen derecho, ante un juez arbitral, identificar de que realmente existe un desequilibrio financiero en perjuicio del Estado, ahí no es en perjuicio del agente privado, tiene que haber tenemos suficientes argumentos para poder realmente resolutar o rescindir ese contrato sin mayores complicaciones. E incluso la empresa concesionaria anterior había incumplido con una serie de obligaciones que tenía en el contrato, que también son causas más que suficientes para rescindir. Claro. Lo que pasa es que el gobierno pasado nunca quiso involucrarse en el tema de la autopista del Nordeste. A diferencia de este gobierno que dijo del primer momento, vamos a revisar ese contrato, y usted va a ver que va a haber resultados en ese acuerdo, en beneficio del Estado Dominicano. O sea, claro, tiene que haber una especie de fortalecimiento de la norma, pero también tenemos que tener consciente, Fausto, el hecho de que cada día más los arbitrajes internacionales tienden a ser en perjuicio del Estado Dominicano históricamente. ¿Por qué? Por la mala estructuración de los contratos. Es por eso, por la mala estructuración de los contratos y por la debilidad que el Estado tiene en esos documentos jurídicos que cuando son llevados a un tribunal arbitral internacional, que lo miran fuera de todo tipo de pasiones, dicen, bueno, pero aquí evidentemente... Aquí está establecido un contrato. Exacto. Y la base para la decisión es el contrato. Es correcto. Lo que dice. Es correcto. Ahora, me gustaría saber, conflictos de intereses, Sigmund, ¿cómo se manejan en una alianza público-privada en donde el Estado Dominicano ahora es manejado por gente que viene del sector privado? He oído decir a Luis Abinader, a Lisandro Macarrulla, a Jochi Vicente, bueno, venimos del sector privado, hemos aprendido en el sector privado, queremos transferir la experiencia, racionalidad y búsqueda de recursos del sector privado al sector público. Eso es lo que vamos a hacer. Correcto. ¿Cómo manejamos los conflictos de intereses en alianzas público-privadas? Bueno, primero aquí hay dos temas. Tú sabes que la ley 4108 de función pública establece claramente la imposibilidad de funcionarios públicos participar en cualquier tipo de empresas o vinculadas o que tengan más allá de un 10% en cualquier operación comercial que esté asociado con el Estado o que rinda algún tipo de suministro o que sea suplidora. Eso por esa parte. Pero la propia ley también 4720 establece algunas exigencias en cuanto al tema del conflicto de intereses, no solamente de los funcionarios, sino inclusive hasta de los propios consultores que pueden trabajar en un momento determinado de parte del sector privado o del sector público y pueden verse en una situación de confusión, ¿verdad? De lealtades, por decirlo de una manera. Yo creo que aquí falta un poco más de normativa porque la ley 4108 se nos quedó atrás. Ya es una ley que tiene que ser actualizada e incluso una de las responsabilidades de doña Milagro Ortiz Bosch en la Comisión de Ética es la creación o la modificación de la ley en lo concerniente a los aspectos de eso, de la ética del conflicto de interés en cuanto al funcionario. Aquí hace falta normativa en ese sentido, que nosotros nos hemos quedado un poco detrás. Tema de fortalecer el tema de cumplimiento, que tú sabes que es una
es una área del derecho y derecho público en los últimos años desarrollado en muchas partes del mundo. O sea, cuáles son las buenas prácticas, las buenas conductas, qué debe hacer un funcionario, qué no puede hacer, hasta qué línea debe llegar. O sea que no podríamos decir que la normativa existente nos blinda totalmente, es la realidad, sino que se requiere de mejorías. Lo que tenemos que apelar nueva vez entonces es a lo que decíamos anteriormente. Nosotros tenemos que dar el ejemplo y venimos con un cambio. El presidente ha hablado de cambio. Sí. Nosotros todos venimos gran parte del sector privado, muchos de nosotros. Sí. Y tenemos que demostrar de que podemos hacer las cosas mejor que como lo hacíamos se hacía anteriormente. Entonces, el conflicto de interés va a estar muy basado, primero, en el apego que tengamos nosotros a las leyes y a la propia conducta, y también a determinar más adelante, que ahí te avanzo algo, que tenemos que fortalecer un poco la ley 4720. Hay que mejorar algunos aspectos. Ya es una ley reciente. Pero esa ley es de este año. Definitivamente. Pero tú sabes lo que pasó con la ley. Esa ley tuvo muchos años discutiéndose. En discusión. Muchos años. Y en esos años el ministro de Economía y Planificación, Juan Ariel Jiménez, fue el que dio la última batalla. La última batalla, correcto. Pero esa ley viene desde Hito Bisonó, que propuso la primera iniciativa hace más de 10 años. Yeah. O sea, esa ley tiene muchísimos años, se actualizó bastante, pero quedaron muchas cosas relegadas atrás. Y porque el gobierno pasado tenía un interés de aprobarla antes de culminar su mandato, entendemos que hubo cosas que quedaron fuera, que hay que mejorar. Bien. Tengo interés en conocer qué pasará con inversiones, por ejemplo, público-privadas en nuevas tecnologías, en aprovechamiento de la innovación en general y el interés que pudiera tener, por ejemplo, algún inversionista extranjero procedente de China en 5G y otras cosas. ¿Puede hacerse como parte de una alianza público-privada? Bueno, mira, el presidente ha indicado de manera clara y precisa de que en principio está vetada la inversión china en temas estratégicos como el tema de las telecomunicaciones y 5G. Eso es una decisión presidencial. Lo que sí hemos recibido empresas chinas, por ejemplo, para temas de infraestructura, la autopista del Ámbar, Santiago-Puerto Plata, tienen interés y nosotros hemos expresado también nuestro interés de que ellos participen. O sea, la inversión extranjera está abierta a todas las ramas, claro. El presidente ha identificado áreas sensibles en el cual, por asuntos de interés nacional y de estratégico, ha decidido objetar inversión en algunos lugares. Pero en todas las demás áreas, por ejemplo, tú hablabas de la tecnología, hemos recibido muchísimas expresiones de interés, todavía no formalizadas, pero sí ya más o menos estudios preliminares, por ejemplo, para lo que es la ampliación de la red de Internet del país, en un momento como estamos viviendo actual. Claro. Estamos viviendo que el tema educativo ha quedado en desnudo. Así es. De que nosotros no tenemos una estructura en materia de telecomunicaciones eficiente. Y por eso tenemos que también apoyarnos en la radio y la televisión. Así es. Para poder entonces hacer el plan de educación. Entonces, se ha identificado la posibilidad de llegar a los lugares en los cuales las empresas tradicionales no tienen interés. Porque, por ejemplo, las 2 empresas o las 3 empresas más grandes de telecomunicaciones del país, posiblemente no le interese ir a Dajabón, o a un pueblito de Dajabón, a un municipio, a un distrito municipal, porque no hay masa crítica. Económicamente no les es viable. Ahora, con la alianza público-privada en la cual el Estado identifique de que ahí hay estudiantes que tienen el mismo derecho de que aquel que vive en Naco, que vive en Arroyo Hondo, que vive en Piantini, para recibir internet, que es un servicio público esencial en el día de hoy. Entonces podemos desarrollar proyectos como ese, en el cual el Estado ponga una plataforma o se comprometa a pagos contingentes a futuro, o se comprometa a través del Ministerio de Educación a hacer acuerdos en el cual el sector privado pueda hacer las inversiones de capital para llevar allá las estructuras de telecomunicaciones, la llamada última milla, y poder entonces conectar a esas personas. Eso se hizo, por ejemplo, en México lo hizo. López Obrador hizo un proyecto que de las cosas buenas yo creo que se pueden sacar de su gestión. Es esa. Hizo un proyecto súper interesante en todo lo que fue desde Chiapas, al sur, que es la parte más pobre, ¿verdad?, de México, hacia el centro, de un proyecto de infraestructura telefónica. Gutiérrez. Sí, correcto. Entonces, eso son cosas de tecnología que hay que hacer. Y estamos abiertos a la inversión. Y hay muchos inversionistas interesados en eso. Lo que estamos ahora, evidentemente, todos estos proyectos requieren de tiempo, requieren de estudios y también requiere de voluntad del gobierno central. Bien, ¿cómo se establece la frontera entre esta inversión corresponde
a la alianza público-privada o esta inversión corresponde al Ministerio de Industria y Comercio, o de Obras Públicas, o el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones? Correcto, esa es buena pregunta. Mira, la ley, el reglamento y unas metodologías que nosotros hemos aprobado recientemente son las que identifican qué proyecto puede o tiene la vocación de realizarse mediante alianza público-privada. Por ejemplo, el ministro de la Pública anunció la construcción de la infraestructura de la circunvalación Asua, qué sé yo, y Baní. Sí. Probablemente el tráfico, la cantidad de vehículos que pase por ahí no sea lo suficientemente apetecible para que el sector privado la lleve a cabo mediante una alianza público-privada. Entonces, determinará también el tema de la posibilidad de la rentabilidad, también el impacto social, también determinará, no todo proyecto puede ser APP como se denomina, porque la naturaleza misma no lo identifica. Si nosotros, por ejemplo, el presidente ha identificado los acueductos, una parte de los acueductos del país tienen que ser ejecutados mediante el INAPA, como contratación pública directa. Pero hay otra de interés público. Correcto. Totalmente. Totalmente. Pero hay otras partes de los acueductos, que dice el presidente, que pueden ser desarrolladas mediante la alianza público-privada. Por ejemplo, el acueducto de Punta Cana. ¿Por qué? Bueno, primero ahí en Punta Cana existen los hoteles suficientes para que ellos tengan la capacidad de poner los recursos. Y son los principales clientes, serán los principales clientes de ese acueducto, los cuales le generará la suficiente recursos económicos al acueducto para mantenerse. Además de que para el país, socialmente hablando, es más importante, por ejemplo, el acueducto de Boca Chica o el acueducto de Jarabacoa que el acueducto de Punta Cana. Claro, entonces, ese es un modelo que no debe ser licitación pública, porque el Estado debe destinar los recursos que tiene para licitación pública, para obra pública, para casos más primordiales, más esenciales, más urgentes, mientras se puede destinar para alianza público-privada aquellos proyectos de infraestructura que no tengan esa urgencia y que no tengan esa sensibilidad social. Alguien que vaya a desarrollar un proyecto turístico importante en la zona este, en Macao, por ejemplo. Correcto. Lo primero que tiene que hacer es tener un acueducto. Un acueducto, claro. Eso es lo primero. Y esa es una obra de infraestructura que tiene un costo bastante alto. Así es. Si hay capacidad y si hay posibilidad de que eso sea público-privado, excelente. Correcto. Pero no es prioridad del gobierno. Es correcto. No es prioridad del gobierno porque la masa crítica que vive en Macao de personas habitantes no es la misma que nosotros tenemos, por ejemplo, en Jarabacoa o en Moca. Así es. Y no necesitamos resolver esa situación para un hotel. Entonces, eso determina qué proyectos pueden ser o no pueden ser alianza público-privada. O sea, dependiendo la necesidad del Estado, la urgencia, la solución a corto o a largo plazo y la rentabilidad al final del día. Porque el agente privado solamente se involucra si existe rentabilidad. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Sigmund Freund Mena, que es el director ejecutivo de la Alianza Público-Privada de República Dominicana, designado por el gobierno recién inaugurado del presidente Luis Abinader. En un momento volvemos. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata, por $9.99 mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciéndola. Sigmund Freund, hemos visto que
la alianza público-privada va a tener una incidencia importante. En principio la gente no lo entiende tan claramente, pero con todo esto que hemos conversado, esto implicará, digamos, una privatización de manera distinta de actividades que antes estuvieron en manos del sector público y ahora van a pasar a ser controladas por el sector privado. Fausto, es importante aclarar ese tema, porque siempre ha existido la duda de que si las APP son privatizaciones, y debemos aclarar que no. Privatizar un bien del Estado es enajenar de manera permanente y definitiva un activo del Estado y ponerlo en manos del sector privado. Por ejemplo, lo que se hizo con las sedes en los 90 fue una privatización que se denominó capitalización, pero era una privatización. ¿Por qué? Porque el 50% de las acciones de la distribuidora se vendieron, se entregaron en manos del sector privado, y eso iba a ser eterno hasta tanto, bueno, ocurrió la decisión del presidente Mejía de revocarla y rescindir los contratos. Pero en el caso de las APP no existe enajenación. Lo que existe es la disposición de un activo en un vehículo determinado, que puede ser el fideicomiso, para que ese fideicomiso opere, administre, mantenga ese bien o esa infraestructura por un tiempo determinado, que la ley establece hasta 40 años. Llegado a los 40 años, en el caso de que sea el tiempo máximo, ese bien, esa infraestructura vuelve en manos del sector público. O sea, el sector público nunca dejará de ser el propietario de ese activo. Todo lo contrario, se beneficiará, ya que al final del día recibirá un proyecto que está marchando, una infraestructura construida en beneficio entonces del Estado dominicano. Esa es la gran diferencia entre la privatización y las APP. Luego, el criterio del fideicomiso no significa que el sector privado tiene mayor cantidad de acciones o que el Estado tiene mayor cantidad de acciones y que uno controla y otro no. El caso de Refinería Dominicana de Petróleo y la inversión venezolana en la refinería. Ellos tienen un 49%, el Estado el 51%. Correcto. Todo dependerá, en este caso, Fausto, la aportación de cada una de las partes. Si nosotros vamos a construir la autopista del Ámbar, por mencionar algo. El caso de la autopista del Ámbar que va de Santiago a Puerto Plata. Y va a comunicar en 23 minutos Santiago con Puerto Plata. Santiago con Puerto Plata. El Estado, que en principio, ¿qué deberá aportar? Aportará los terrenos, que en gran medida son bienes del Estado, al fideicomiso que se constituirá. Esos terrenos tendrán una valoración y ese valor tendrá que ser reflejado en cuotas o derechos en ese fideicomiso. Bueno, se llaman acciones en el caso del fideicomiso. Pero el Estado también hará un aporte económico, posiblemente contingente a 2 años, a 3 años en la construcción de la obra, como contraprestación a lo que también el sector privado hará. Eso le dará un porcentaje de acciones al Estado, o un porcentaje de derechos o de cuotas en el fideicomiso. Y en virtud de eso tendrá entonces una representación en la mesa del fideicomiso, en el comité técnico, que tendrá que sentarse a tomar decisiones. Si el Estado tiene un 51 por la valoración que tiene la tierra y que tiene los aportes, tendrá que tener una representación de un 51. Si el Estado al final del día no puede aportar capital, sino solamente la tierra, y lo que tendrá es un 30%, un 20%, así se reflejará también en el fideicomiso. O sea, la constitución del fideicomiso y la constitución de la mesa del comité técnico y del consejo que dirige el fideicomiso será el reflejo de la participación de derechos que tengan las partes que conforman ese fideicomiso. ¿Cuándo el Consejo de la Alianza Público-Privada va a conocer la lista completa de proyectos que ustedes van a priorizar, digamos que en los próximos 2 años? Sí, estos 3 meses y de aquí a enero estamos, en adición a lo que hemos ido trabajando con la parte institucional de la dirección, hemos estado identificando conjuntamente con el gobierno central cuáles son los proyectos de interés para el gobierno y cuáles son los proyectos de iniciativa privada que vendrán y que también son de interés para el gobierno. Porque hay que aclarar algo, Fausto, que el proyecto venga de la iniciativa privada no significa que el Estado no le interese que ese proyecto se realice. Es todo lo contrario en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque el sector privado tiene mayor facilidad de hacer estudios. Por ejemplo, hacer unos estudios en una autopista como la autopista del Ámbar requiere de muchos años, recursos. Y posiblemente en el Ministerio de Obras Públicas no era un objetivo, una prioridad, porque estaban en otra autopista, ¿verdad? O estaban en otra infraestructura o en lo demás. Mientras que el sector privado puede hacer que haya tenido años trabajando estudios. Pero no quiere decir que ese proyecto no sea de importancia para el Estado dominicano. Ahora, ¿qué hace? El Estado recibe, o la Dirección General de Alianza Público-Privada recibe el proyecto como una iniciativa privada, lo lleva al Consejo
y el Consejo ahí determina si es de interés público. Lo declara de interés público y ahí se abre el proceso de licitación. Entonces, conformado, como decía, los proyectos de infraestructura de iniciativa pública versus y también los proyectos de iniciativa privada que pueden ser de interés público, los llevaremos al Consejo y entendemos que a finales de enero estaremos anunciándole al país formalmente cuál sería el banco de proyectos o el pipeline de proyectos que nosotros tenemos a desarrollar en el próximo año 2021 y 2022. ¿Cómo se manejaría, por ejemplo, las protestas, quejas, versiones distintas del impacto ecológico en el caso de la autopista del Ámbar, por ejemplo, en esta alianza público-privada? Sí. Y lo digo nada más que porque es un proyecto, pero cualquier otro. Se puede replicar, claro, es así. Sí. El caso Pedernales también tiene mucho componente medioambiental. Bueno, primero estamos haciendo una labor preventiva. Estamos, en el caso, por ejemplo, de Pedernales, nos hemos estado reuniendo con los comunitarios, nos hemos estado reuniendo con los grupos medioambientales para identificar realmente cuáles son las áreas sensibles para ellos, para no tocar en el desarrollo turístico de Pedernales. En principio, en el caso Pedernales, no estaremos tocando Bahía de las Águilas, sino que estaremos desarrollando todo lo que es el área de Cabo Rojo, todas las playas de Cabo Rojo, que son muy extensas y también muy preciosas. Y está muy cerca también. También, muy cerca, correctamente. En el caso, por ejemplo, de la autopista del Ámbar, tenemos que hacer ahora un levantamiento de cuál sería el impacto ambiental, porque es una carretera de montaña. De montaña. Totalmente. Sí. Identificar si hay cauces de ríos, aguas, cualquier tema de subsuelo, temas de fauna, la flora, y todo eso lo estamos haciendo preventivamente. ¿Cómo? Hemos creado una mesa con el Ministerio de Medio Ambiente, el cual tiene que acompañarnos a nosotros, al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de Alianza Público-Privada y a cualquier otro órgano que tenga que ver para hacer los trabajos preventivos. Claro, para que cualquier proyecto de esto pueda ejecutarse, tiene que tener una licencia ambiental, estudio de impacto ambiental, que son requisitos previos que la ley y el reglamento exige. No puede haber un proyecto de alianza público-privada desarrollado sin los debidos estudios y la licencia. Y para eso tenemos, evidentemente, el órgano regulador, que es el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene que velar por el buen uso de los medios. Ahora, sí estamos claros, conscientes con lo siguiente. Aquí se utiliza mucho, en ocasiones, los intereses y el populismo medioambiental cuando se quiere detener ciertos proyectos, es cierto. Yo creo que hay que jugar un poco con eso, respetar el medio ambiente, definitivamente, el presidente lo ha anunciado como una de sus políticas, pero tampoco podemos detener el desarrollo. Lo que hay que buscar la manera de que ambos converjan, como en muchísimas partes del mundo. Nosotros hemos visto, para el caso de Pedernales estamos viendo situaciones, en países, por ejemplo, como en Colombia, en México, dentro de parques naturales y áreas protegidas, existen instalaciones hoteleras que son el atractivo principal por el cual los turistas van ahí, porque está dentro de una selva, porque pueden ir a un sendero, porque pueden ver un vestigio arqueológico. Son cosas que pueden convivir y son situaciones que República Dominicana tiene que aprender a explotar. Costa Rica es el mejor ejemplo de lo que es un desarrollo turístico sostenible, en el cual el medio ambiente se une con la necesidad de generar turismo y se puede hacer un desarrollo interesantísimo. O sea, tenemos que aprender a vivir eso. Bien. Simón, yo estoy de verdad asombrado porque yo te he conocido a ti como abogado, como penalista, litigante, como un hombre del derecho, pero yo veo que lo que tú me estás diciendo, toda la expresión y todo el concepto, digamos, que tú estás manejando, no es solamente porque tú conoces la ley de alianza público-privada, evidentemente, sino porque tú tienes alguna especialidad en negocio, tú tienes... Explícamelo. Explícamelo, porque... Tú sabes, Bato, que me ayuda, esa es buena esa pregunta. Primero, me ha ayudado mucho también, en adición a mi práctica legal, el trabajo de nuestra oficina, que tenía que ver mucho con desarrollo turístico. Nosotros como oficina privada teníamos mucho impacto. Yayo San. Exacto, Yayo, mi socio. Sí. En el sector del este, Punta Cana, Capcana, tenemos mucha relación con eso. Pero en adición también, nos hemos tenido que convertir en ingenieros. Ya yo soy ingeniero, yo sé hablar, por ejemplo, de un espigón de puerto, yo sé hablar lo que es tema medioambiental. O sea, yo me he convertido en el poco tiempo. Porque la verdad, en economista también, porque aquí hay mucho tema financiero. Lo veo que tiene muchos conocimientos de economía y que está dedicado. Bueno, hemos tenido que prepararnos, la verdad que sí, nos hemos puesto al día y además tenemos un equipo sumamente capacitado. ¿Cómo es la estructura que se ha creado en la alianza público-privada? Hemos creado una estructura pequeña, en el cual
está sustentada en 3 grandes subdirecciones: una subdirección de promoción, una subdirección técnica y una subdirección jurídica, por decirlo de esa manera, en la cual hemos captado personal del sector privado muy capacitado. También hemos traído o hemos heredado personas que vienen del sector público, por ejemplo, del Ministerio de Economía, de Hacienda, buenos analistas financieros y estructuradores. Pero cuando tú fuiste designado no había nada, Nada, porque no se había creado nada de la dirección ejecutiva de la Alianza Público-Privada. No había nada, eso no existía. No existía. No existía ni el espacio físico, ni estructura orgánica, ni presupuesto, ni personal, nada. Ya. Yo llegué el 17 de agosto yo solo. Solito. Solo. Entonces tú comenzaste a trabajar Así es. y ya tiene una estructura. Ya tenemos una estructura mínima, o sea, no podría decir que la estructura completa, pero ya tenemos una estructura lo suficientemente fuerte y capaz para poder estructurar proyectos. ¿Cuál es el promedio de edad de las personas que han sido 40, 35 años. 40, 35. Yo creo que yo soy uno de los más viejos, que tengo 43. ¿Y cuál es la división de género que hay ahí en ese Muchas grupo? mujeres, más mujeres que hombres. Eso lo puedo decir sin lugar a dudas. Ah, qué bien. Pero por coincidencia y casualidad. No necesariamente porque estemos tratando de preferenciar a las mujeres, no, sino que las mujeres se están preparando. No, mucho están más que los hombres. empoderadas. Están empoderadas. Definitivamente. Yo creo que en 10 años, 15 años, seremos los hombres que tendremos que hacer una campaña para que nosotros nos respeten nuestros derechos. Muy bien. Sigmund Freud, muchas gracias. Gracias Te a ti. agradezco esta conversación. Yo creo que es una manera también de entender y conocer lo que implica la alianza público-privada por todas estas informaciones que nos ha ofrecido. Te deseamos éxito y a tu equipo de jóvenes también, que evidentemente demuestran que estamos en una nueva República Dominicana. Así es. Qué bueno. Gracias, Fausto. Y tú sabes que lo importante de esta entrevista es que dar a conocer más. Hay mucho desconocimiento. Sí, y yo creo sí, que sí. con el tiempo se irá aclarando y cuando vayamos desarrollando proyectos. Ya. Pero por eso es bueno siempre explicar las bonanzas de este proyecto. Estamos dispuestos a darle todo el apoyo que sea necesario Muchas para gracias. que la gente conozca esta ley 4720 de alianza público-privada y su reglamento, que es un reglamento que tiene 50 páginas, 49 páginas, que es el reglamento normativo de cómo deben operar estas alianzas que deben enriquecer a la sociedad dominicana. Muchas gracias a Sigmund y muchas gracias a ustedes por la compañía. Hasta luego.